Los 12 apóstoles, discípulos de Jesús, el legado de fe que cambió al mundo. En un mundo dominado por la opresión romana y las expectativas de un Mesías prometido, un grupo de hombres comunes emprendieron un camino extraordinario. Estos hombres, pescadores, cobradores de impuestos y hasta un celote, se convirtieron en pilares de una fe que transformó para siempre el curso de la historia. Acompáñenme a conocer la historia de los 12 discípulos y apóstoles de Jesús, figuras cuya vida, sacrificios y enseñanzas dejaron una huella profunda y un legado que resuena hasta nuestros días. Esta es una historia de transformación y de dedicación a una causa que cambiaría el mundo. Israel en el siglo I era una tierra llena de tensiones sociales, políticas y religiosas. El yugo romano pesaba sobre el pueblo de Israel, alimentando el anhelo de un libertador prometido, alguien que pudiera restaurar la esperanza de una nación y liberar a su pueblo del sufrimiento. Fue en este contexto, mientras el pueblo clamaba por un Salvador, que un humilde maestro llamado Jesús de Nazaret comenzó a recorrer las aldeas. Sin ostentación ni poder político, Jesús eligió a sus seguidores de entre la gente común, gente que trabajaba con sus manos, hombres sin gran formación que se convertirían en los cimientos de un mensaje de amor, perdón y promesa de un reino eterno. Cada uno de los discípulos tenía una historia que contar, una historia de cambio y entrega. Simón Pedro y su hermano Andrés, simples pescadores de Galilea, fueron los primeros en escuchar el llamado. Dejaron sus redes y sus barcas para seguir al Maestro, con la promesa de convertirse en pescadores de hombres. Mateo, quien trabajaba como recaudador de impuestos y era despreciado por su comunidad, también respondió al llamado. Su vida se transformó en un ejemplo de generosidad y fe. El llamado de Jesús no solo implicó un cambio de ocupación, sino también una transformación profunda de corazón y propósito. Dejaron atrás su seguridad, sus familias y su estabilidad para seguir a quien les prometía la vida eterna. Como dice en Lucas 5:11, dejándolo todo, le siguieron. Los discípulos comprendieron que seguir a Jesús requería una entrega total, renunciar a sí mismos, tal como se expresa en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Durante su ministerio junto a Jesús, los discípulos fueron testigos de acontecimientos extraordinarios. Ellos presenciaron milagros, vieron a ciegos recuperar la vista, a paralíticos caminar y a muertos regresar a la vida. Estos milagros no solo reafirmaban su fe, sino que también los preparaban para el desafío que enfrentarían tras la partida de Jesús. Sin embargo, también conocieron el rechazo y la persecución, aprendiendo de primera mano el costo de seguir a Cristo. La promesa de Jesús se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, otorgándoles el poder necesario para proclamar la buena nueva. Su misión se extendió desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano, y cada uno de los apóstoles enfrentó peligros y adversidades, pero nunca se detuvieron. El apóstol Pablo, aunque no formó parte de los 12 originales, desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Su historia de transformación, de perseguidor a defensor del Evangelio, es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Como el propio Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». La tradición cristiana nos dice que la mayoría de los apóstoles enfrentaron el martirio debido a su fe. Simón Pedro fue crucificado en Roma. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir como su maestro. Tomás, conocido por sus dudas iniciales, llevó el mensaje de salvación hasta la India, donde selló su fe con su vida. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa, como se relata en Hechos 12:2. El impacto de los apóstoles es incuestionable. Su testimonio y enseñanzas cimentaron las bases de la teología cristiana y han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. Cada apóstol tiene una lección que enseñarnos. La fe inquebrantable de Pedro, quien superó la negación para convertirse en un líder firme. El escepticismo de Tomás, que se transformó en una fe apasionada. Y el amor profundo de Juan, conocido como
el discípulo amado, quien cuidó de María, la madre de Jesús, cumpliendo el último deseo del Maestro. Los apóstoles no solo fueron testigos de la resurrección de Jesús y de su ascensión al cielo, sino también los encargados de cumplir la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Este mandato los llevó a desafiar fronteras, culturas y persecuciones, llevando el mensaje de salvación al mundo conocido. Los apóstoles y su legado personal. Cada apóstol tuvo una relación única con Jesús, un legado específico y un final que marcó la historia de la iglesia primitiva. Exploremos brevemente la vida de cada uno de ellos. Simón Pedro. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue testigo de la transfiguración y recibió el encargo de ser la piedra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Su liderazgo en la iglesia primitiva y su valentía en predicar a pesar de las amenazas. Fue quien proclamó el primer sermón después de Pentecostés, llevando a miles a la fe. Fue crucificado en Roma, según la tradición, pidiendo ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Andrés, hermano de Pedro, fue el primer discípulo que siguió a Jesús y siempre mostró un espíritu evangelístico, llevando a otros al Maestro. Su papel como evangelista, siempre presentando a otros a Cristo, incluso antes de que fueran llamados discípulos. Se cree que fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, continuando su misión hasta el último momento. Jacobo, hijo de Zebedeo, parte del círculo íntimo de Jesús junto a Pedro y Juan. Fue testigo de la transfiguración y otros eventos clave. Su disposición a sufrir por el Evangelio y su ferviente deseo de proteger y extender la fe. Fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa, Hechos 12:2. Juan, hijo de Zebedeo, conocido como el discípulo amado, tenía una conexión profunda con Jesús y fue quien cuidó a María después de la crucifixión. Autor del Evangelio de Juan, las Epístolas y el Apocalipsis. Su mensaje de amor y su visión del Apocalipsis han sido fundamentales para la teología cristiana. Vivió hasta una edad avanzada y murió de causas naturales en Éfeso, siendo el único de los 12 que no murió martirizado. Felipe fue uno de los primeros en ser llamado y rápidamente compartió el mensaje con Natanael. Su fe sencilla y directa, siempre buscando compartir el mensaje del reino con otros. Se cree que fue martirizado en Hierápolis, donde predicaba el Evangelio. Bartolomé, Natanael, conocido por su sinceridad y devoción. Jesús lo describió como un verdadero israelita en quien no había engaño. Su predicación en lugares remotos como Armenia y la India. Fue desollado y luego decapitado por su fe, sufriendo uno de los martirios más crueles. Tomás, llamado el incrédulo, necesitó ver para creer en la resurrección, pero después de eso su fe fue inquebrantable. Llevar el Evangelio hasta la India, donde estableció comunidades cristianas. Fue martirizado en la India, atravesado con lanzas mientras predicaba el Evangelio. Mateo, Leví, antes recaudador de impuestos, encontró en Jesús una nueva misión y propósito de vida. Escribir el Evangelio de Mateo, dirigido principalmente a los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías prometido. Se cree que murió martirizado en Etiopía mientras predicaba Jacobo, hijo de Alfeo. Poco se sabe de su vida, pero fue un seguidor fiel que cumplió su misión con humildad. Su ejemplo de humildad y obediencia en el seguimiento de Jesús. Según la tradición, fue martirizado en Egipto. Simón el Celote. Su fervor como celote fue redirigido hacia la expansión del reino de Dios. Representar la transformación radical que Jesús podía efectuar, llevando a un revolucionario a convertirse en un siervo del amor. Fue martirizado probablemente en Persia por su testimonio Judas Tadeo. Se destacó por su fervor y preguntas acerca de la revelación de Jesús al mundo. Su predicación del Evangelio en Mesopotamia y Persia. Fue martirizado junto con Simón el Celote en Persia. Judas Iscariote, aunque fue elegido como uno de los 12, su traición a Jesús lo apartó de la misión.
Su historia es un recordatorio del libre albedrío y las consecuencias del alejamiento de Dios. Un trágico ejemplo de traición y arrepentimiento no llevado a la reconciliación. Terminó su vida en desesperación, quitándose la vida después de traicionar a Jesús. Mateo 27:5. La vida de los apóstoles es un recordatorio de que Dios llama a los ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Ellos no eran perfectos, tenían dudas y temores, pero Jesús los escogió para mostrar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como Pablo lo expresa en 2 de Corintios 12:9. Sus vidas nos desafían a vivir con propósito, fe y servicio. El mensaje de Jesús y sus discípulos sigue siendo tan relevante como hace 2000 años. Amar a Dios, servir a los demás y caminar en fe. Hoy somos llamados a seguir sus pasos, a ser luz en el mundo y a compartir el amor que transforma vidas. Te invito a reflexionar sobre el ejemplo de estos hombres. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas y su legado en nuestra vida diaria? Si este video te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal Mis Relatos Bíblicos, donde juntos continuaremos explorando las grandes historias de la fe y los misterios de las Escrituras. No olvides darle me gusta y compartir este mensaje para que más personas puedan conocer la verdad que cambia corazones. خريف بيهروا راي بيضربهم الجف. كل أهلي وناسي تركوني بالوحدة، مع كل أحزاني بعزف الأسى. أكل لو تاريخ الحرب الميدان، بعرف نعيونك وبعرف ليدار، بعرف من كونك أبرج بعيدان. نهلع من دونك لساتني بحكي بعيوبك يا انتصارات.